Dios te bendiga. Gracias por ya estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Recuerda que el mejor tiempo del día es el tiempo que pasamos en oración y en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 20, cuyo título es Gloria y gozo del evangelista. Creo que no hay nada más glorioso saber que Dios nos ha encomendado las buenas nuevas. Estas buenas nuevas que se tienen que proclamar, porque es el mensaje que cambia vidas. Que así como Dios pudo transformar nuestras vidas, lo puede hacer también con otros. Así como lo hizo con el apóstol Pablo, el cual sabemos sus antecedentes. Jesús lo tumba del caballo y lo primero que dice es: Señor, ¿quién eres? Jesús le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le contesta Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a través de Ananías, pues Dios le dijo que él sería instrumento útil para llevar la palabra, pero que también le era necesario padecer por su causa. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de compartir el evangelio y no lo hacemos? Bajo el temor de no saber qué decir o que no me van a creer. El testimonio del antes y después de Cristo es la mejor forma de compartir a los demás lo que hace el Señor en nuestras vidas. Recuerdo un testimonio que dio un hermano en la fe. Y este testimonio pues trataba de una joven que iba a la iglesia, pero que su familia no iba. Y ella pedía a Dios, oraba a Dios, que su papá un día la acompañara a la iglesia y se convirtiera. Pero su papá se rehusaba constantemente hasta que un día le dijo: hija, te voy a acompañar a la iglesia. Y todo iba bien. Y durante el camino pues esta joven iba pidiéndole: Señor, prepara el corazón de mi papá, que la palabra llegue a su corazón, que la palabra de Dios toque su vida. Y en el momento en que el pastor toma el púlpito, pues él dice: bueno, ahora vamos a pasar a uno de los miembros de nuestra iglesia, el cual es el que va a traer la palabra. Y entonces la persona que se para dice: pues mire, yo le agradezco al pastor, dice, yo no sé qué decir, yo solamente soy obediente, yo no sé predicar. Y entonces la muchacha dentro de sí decía: ay no, porque el pastor puso a este hermano. Y entonces pues ella agachada pidiendo a Dios, y resulta que el predicador siguió y dijo: abra su Biblia en Génesis 5:27 y decía la lectura: y Matusalén vivió 969 años y murió. Y pues hermanos, esto es lo que el Señor puso en mi corazón, hablar de este versículo. Qué impresionante. 969 años vivió Matusalén. Y pues pastor, yo no sé qué más decir. Esto es todo lo que Dios me dijo que dijera. Pues Dios los bendiga. Y entonces la joven regresa con su padre a su casa. Ella viene callada, esperando que su padre le dijera algo negativo. Pero no. El próximo domingo, esta persona ya estaba lista y le dice a su hija: hija, vámonos a la iglesia. ¿Papá, vas a ir a la iglesia? Claro que sí, dijo. Es que lo que dijo la persona que predicó me ha dado vuelta en la cabeza. ¿Cómo es posible que este hombre haya vivido 969 años y yo con 50 no halló la puerta? Y es así, fíjese nada más. Así como lo oye, que Dios quiso honrar la palabra a través de un hombre que entendió que él no sabía predicar, pero que fue obediente, y a través de esa simple palabra Dios tocó la vida de este hombre y se convirtió. Pues aquí vemos cómo el apóstol Pablo da gracias a los hermanos de Tesalónica de que hayan recibido la palabra con gozo, porque sabía que no era palabra de hombre, sino palabra de Dios, esa palabra que produce resultados en aquellos que creen. Es la palabra de Dios, fíjese bien, y no las habilidades del hombre. El poder está en la palabra. Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, para cumplir sus propósitos. Yo me acuerdo de niña como mi padre, con tan solamente llegar a segundo de primaria, él se ponía a hablar de la palabra de Dios con los doctores, con los licenciados, con gente preparada. Yo le decía a mi papá: papá, no le da así como que temor a hablar con ellos, porque pues eran gente muy preparada. Y él me dijo: no, ellos saben de medicina, yo sé de la palabra. Ellos saben de leyes y yo sé de la ley de Dios. Y como mi papá conocía el poder de la palabra porque Dios lo había transformado, pues entonces él no callaba. Él hablaba, y te puedo decir hasta ahorita que gracias al testimonio de mi papá y de no callar, es que él se ha ganado muchísimas personas, hermanos, para el reino de Dios. Muchos de ellos son pastores, algunos son evangelistas, y eso fue lo que Dios hizo en su vida, y era de gracia lo que él estaba dando. Cuando las personas desechan al que habla,
desechan la palabra de Dios. Y si la palabra no se recibe con gozo, sino para estar cuestionando lo que se habla, la palabra sigue teniendo poder, pero no produce cambios en la persona que solamente está cuestionando. Así que al recibir la palabra dada por el apóstol Pablo, estos hermanos de Tesalónica, pues tuvieron como resultado unas vidas transformadas con un antes y con un después, y entonces hubo cambios, lo abandonaron todo por seguir a Cristo. Fueron transformados, pero también por la persecución y por causa de Cristo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que sabía imitar. Y mire que todos en un momento de nuestra vida imitamos a alguien. Estos también sabían que los hermanos de Judea estaban padeciendo por causa del evangelio y seguían firmes. Cuando dice que los de Tesalónica imitaban a la iglesia de Judea, no estamos hablando de las estructuras, de las formas, de la música, de la alabanza, de la forma en que visten, la forma que adornan sus templos, no. Porque hoy en día las personas buscan una iglesia donde hay comodidad, donde hay luces, un gran grupo de alabanza, programas y un buen edificio. Y no está mal, está perfecto. Pero poco se busca una iglesia que sea digna de imitar. No porque tenga una muy buena estructura, sino porque en esa iglesia se hable del pecado y se confronte con el tal. Que hable de santidad, que hable de la venida de Cristo, que hable de los frutos de arrepentimiento. La iglesia de Tesalónica imitó a Judea y Tesalónica fue una iglesia digna de imitar. Se le conoce como la iglesia consagrada a la verdad, que recibían la palabra con gozo. Así fuera exhortación o prosperidad, fue una iglesia que sufrió por causa de Cristo. Estamos viviendo, aunque sean tiempos malos, la iglesia de hoy no padece por causa de Cristo. Padecemos por muchas cosas, pero no por causa de Cristo. Seamos nosotros alguien a quien otros quieran imitar, como dijo el apóstol Pablo. Y si esa persona a la que tú estás imitando te lleva o te acerca a Cristo, adelante. Pero si la persona que tú estás imitando te está alejando de Cristo, entonces estás siguiendo a hombres y no estás siguiendo a Dios. Recuerdo en una ocasión en una iglesia donde yo crecí, invitaron a un evangelista y no llegaba. Cantábamos una y otra alabanza hasta que la persona llegara. Y al ver que no llegaba me dijeron, ¿usted puede predicar? Yo dije que sí. Y cuando se dieron cuenta, porque la iglesia estaba muy llena, cuando se dieron cuenta que no era la persona a los que ellos iban a buscar, a los que ellos querían escuchar predicar, pues empezaron a salirse unos a otros, unos detrás de otros, y buscar en dónde o en qué lugar estaba ese predicador a los que ellos habían ido a escuchar. Y tristemente pues es seguir al hombre y no a Dios. Y aunque padezcamos por causa del evangelio, recuerde, nosotros también podemos vencer cualquier aflicción. El versículo 17 al 20 dice, en su primer viaje a Tesalónica, el apóstol se vio obligado a salir de ahí por la persecución de sus propios hermanos, los judíos. No fue fácil para el apóstol dejar a los creyentes a quien él había cuidado como una nodriza, como una madre, otras veces como un padre. Y les hace saber que su corazón estaba con ellos y que deseaba volver a verlos, que lo había intentado muchas veces, una y otra vez, pero que Satanás se lo impidió. Muchas veces el apóstol Pablo se vio impedido por el mismo diablo. Hubo luchas espirituales, pero él no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Si el diablo se oponía, era por una razón poderosa. No quería que el evangelio fuera predicado, porque esto resultaría en la salvación para muchos. Pero el apóstol Pablo no se rindió, siguió adelante, siguió escribiendo cartas, siguió enviando siervos para que siguieran instruyendo a los nuevos creyentes. ¡Qué lección para nosotros! Seamos determinados en cumplir la gran comisión. Obstáculos siempre habrá. El enemigo querrá detenernos, pero fiel es el que nos llamó, como también el que nos ayuda a no desanimarnos, sino a perseverar, pase lo que pase. Para el apóstol Pablo, los hermanos de Tesalónica eran su gloria, era su gozo y su corona. Una corona reservada para todos aquellos que ganan almas para Cristo mediante el evangelio. Creo que el gozo en el cielo es ver cara a cara a nuestro Señor, pero también no llegar con las manos vacías, sino presentar a todos aquellos que mediante la palabra se ganaron para el reino. Así que cuando Cristo venga, ustedes serán mi gloria y ustedes, dice la palabra, serán mi gozo.
A estas alturas de tu vida cristiana, te pregunto, ¿has ganado un alma para Cristo? Está esperando, te recuerda una corona para aquellos que ganan almas para el Señor. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos una vida cambiada, tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, así que vamos, hablemos y no callemos. Que Dios te bendiga, que tengas un día muy, muy bendecido. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.